Hola, soy el pastor Walter y es un placer para mí darte la bienvenida a tu canal Más que Palabras, un canal donde la palabra de Dios está por encima de las opiniones humanas y conocer a Cristo es el único propósito del estudio de las Escrituras. Continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy analizaremos las 3 primeras plagas que vinieron sobre Egipto en ese proceso de dar liberación al pueblo del Señor. ¿Cuáles fueron esas 3 primeras plagas? La plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Veámosla a continuación. Capítulo 7, versículos 19 al 22 registra el momento de la plaga de la sangre. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y el relato dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La guerra de Dios era contra los dioses falsos de Egipto. El primer dios que es atacado aquí es el dios Nilo, el río Nilo, conocido como Api, el dios del Nilo. La vida en Egipto dependía, y todavía en gran manera depende, del agua del río Nilo. El nombre de Api quiere decir oculto o escondido. Los antiguos no conocían de dónde venía el río. Es un río que está en el medio del desierto y es un río gigante de aguas cristalinas. La vida en Egipto se debe a que el río fertiliza todo el delta, toda esa vega de terreno, la parte plana del río tiene vida. Así que Egipto es una nación larga, a lo largo, a orilla y orilla del río Nilo. Como ellos creían que el Nilo era el que les daba vida, Dios golpeó al dios Api. Y el dios Api que les daba vida no solo no pudieron beber de su agua, sino que mató los peces. Aquel Dios que ellos creían que era Dios que daba vida, Dios le demostró que estaba bajo el control de la palabra de Dios. Sabes que el agua es un símbolo de vida, Cristo es el agua de vida. Convertir el agua en sangre, sangre que mató los peces, era demostrarles que la vida no depende del río ni de ninguna creación o criatura. La vida depende de Dios y de su palabra. Los hechiceros hicieron convertir agua en sangre, pero no pudieron hacer el proceso inverso, porque el enemigo puede manipular la vida, engañar manipulando la creación, pero no puede dar vida como tal. La vida solo viene de Dios. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Capítulo 8, versículos 6 y 7 dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Escucha, hicieron venir ranas, no hicieron ranas, las hicieron venir. ¿Por qué Dios hace venir ranas? La rana era conocida como el dios Ekek. El dios Ekek era la diosa de las ranas. Después que el Nilo se desbordaba, inundaba las riberas, el delta, las vegas del Nilo, subían montones de ranas. Eso sucede en los climas calientes, y los egipcios les temían. Dios les demostró con esto que las ranas no subían por la acción ni por el poder del Nilo, y que las ranas no eran Dios. Dios de la fertilidad se creía, porque creían que la vida venía después del Nilo crecer. Venía Ekek como vida para los egipcios. Dios le demostró que la vida está en las manos de Dios y que la creación obedece sola y exclusivamente al poder de la palabra de Dios. La tercera plaga es la plaga de los piojos. Capítulo 8, versículos 16 al 19.
Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Tremendo esta tercera plaga. Tiene varias cosas que quiero explicar. Se volvió piojos el polvo que había en los animales y en los seres humanos. O sea, no solo que allá en el polvo del desierto salieron piojos, sino que la gente que estaba terminado el día llena de polvo, sus pies, su cara, el polvo que sale con la brisa en tierra desértica, ese polvo se volvió piojo en sus cuerpos. Tremenda cosa. Pero hay algo más grande aquí. ¿Por qué no pudieron los brujos sacar piojos del polvo? Porque ellos habían manipulado con artilugios, con magia, habían vuelto agua sangre. Habían hecho venir ranas con sus encantamientos. Todavía encantan a las serpientes y eso, pero no podían hacer vida. Y que Dios hiciera el piojo del polvo de la tierra era un eco de la creación, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra e hizo salir de la tierra toda especie de animales. Lo creó de la nada, porque el enemigo no puede dar vida, solo Dios puede dar vida. Pero ¿sabes? La Biblia dice que Faraón se endureció por la magia de los hechiceros y finalmente quedó endurecido, que aunque ellos le dijeron: mira, aquí está el dedo de Dios, ya él estaba endurecido. Ahora, mi apreciado, Dios nos habla constantemente. No podemos negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios es cerrar los ojos ante todo lo que nos rodea. La vida no vino por evolución. Del desorden no sale sino más desorden. No pudo de un Big Bang, de una explosión desordenada, surgir la vida que hoy tenemos. Hay una mente maestra detrás de toda la creación, y es nuestro Señor Jesucristo, quien creó todas las cosas para Él y por medio de Él. Ahora Faraón se endureció. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú ante la evidencia? Respira. ¿De dónde viene el aire? ¿Sabes? Un día, cuando yo era niño, los abuelos me decían: no ensucien la quebrada, cuídenla, que un día tendrán que comprar agua, porque cuando yo era niño uno se agachaba en cualquier fuente de agua, la tomaba y era limpia, no había problema. Y cuando los abuelos decían eso, yo me reía, decía: el abuelo es ignorante, que vamos a comprar agua algún día. ¿Sabes? Hemos llegado al día en que hay que comprar el agua. Y entonces he descubierto cuán preciosa y cuán valiosa es el agua. No valoramos el oxígeno porque todavía tú no tienes que comprarlo, pero hay gente que tiene que comprarlo y mueren porque no tienen con qué comprar el oxígeno que les toca. Eso es una señal de que Dios es todopoderoso. El apóstol Pablo, hablando de los hechiceros que engañaron a Faraón, dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9, usa a estos hombres para describir lo que sucederá al fin de los tiempos, en el último tiempo previo a la venida de Cristo. Dice que se levantarán hombres de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Faraón siguió el consejo de Janes y Jambres en contra de la evidencia que Dios le estaba dando. Es posible que tú ignores la voz del Espíritu Santo que te dice: no te metas por ese camino, no hagas eso, que es pecado. O no dejes de hacer eso porque debes hacerlo porque es lo correcto, y no lo haces porque bajo la presión de grupo, bajo la influencia de amigos, de compañeros de trabajo, de no querer ser excluido, cedes a su influencia. ¿No serán estos unos Janes y unos Jambres modernos? No sigas la influencia de otros.
No te dejes llevar por la presión de grupo. Escucha la voz del Espíritu que habla apacible, suave, pero profundamente al corazón. Y responde a Dios que te ama. Dios es todopoderoso y quiere que tú te arrepientas y seas salvo. Dios te bendiga. Recuerda registrarte si aún no lo has hecho. Activar la campanita, darle like y compartir con otros amigos.